primero vamos a presentar a Martí. Para el que no lo conozca, es el redactor jefe de la web de Soy Motor, una web especializada en coches y en la competición del motor en español, de la que se suele hablar. Vamos, tenéis todas las noticias de la Fórmula 1, también del WEC, de los rallies y luego las noticias y novedades de la actualidad en los coches también. Sí, no, es un tema bastante intenso y lo comentábamos ahora, que es verdad que ahora estamos hablando que hay estas 3 semanas de parón en Fórmula 1, ¿no? Antes de Austin, pero viene el Salón de París, entonces sí que llegas al mes de octubre y te parece, dices, ostras, 3 semanas sin carreras, vamos a descansar todos un poco y resulta que hay que apretar por otro sitio. Pero está bien. Y me hace ilusión estar aquí con vosotros porque os conozco de hace años, hemos colaborado de hace años. Entonces es un placer estar aquí con vosotros hoy. Sí, hemos estado también haciendo algunos artículos en Soy Motor, sobre todo Chemi, que podría comentar algo más y vamos, que sigue sacando información allí en la plataforma que tiene como cabezas también líderes o referentes a Antonio Lobato y a Cristóbal Rosaleni. ¿Qué opinas de trabajar codo con este tipo de personas tan metidas en la Fórmula 1? Hombre, en primer lugar es un privilegio, ¿no? Yo creo que los dos son expertos en la materia. Con Cristóbal he colaborado prácticamente de manera ininterrumpida desde hace 15 años de mi vida, ¿no? Entonces, más o menos, nos conocemos bastante a estas alturas y al final es un espíritu muy garajista el que tenemos como medio de comunicación y como grupo, ¿no? El intentar siempre pues hacer lo posible, intentar dar un poco más de lo que se espera, pensar cómo puedes darle la vuelta a los formatos. Yo, por ejemplo, me he reinventado bastante como profesional porque yo empecé más centrado en competición y he virado hacia coches de producto. Entonces, son personas de las que puedes aprender mucho. Cristóbal yo creo, es la persona que más sabe de Fórmula 1 en España y Antonio es una máquina del audiovisual. Entonces, siempre se aprenden cosas. Yo llevo trabajando con Martí Muñoz seguramente desde los tiempos de Car and Driver, cuando estábamos con el padre, con Raúl Cerveró, con Raúl Sancho, que el hijo es el Cerveró. 2014, 2013, mi trayectoria de Motorsport está totalmente relacionada a Martí, está relacionada a Cristóbal, a padre y al hijo, que es algo que todavía se desconoce bastante. La gran trayectoria que tienen los dos y el gran respeto que tengo por los dos. Y es que yo con él he tenido el privilegio de crecer, de formarme, desarrollarme, de pasar de absolutamente nada, cuando empezamos en 2012, a convertirme en lo que ahora mismo puedo ser y lo que he conseguido estos años. Hemos trabajado muchísimo, hemos estado muchísimo tiempo juntos, me ha dicho cosas que me han replanteado muchas cosas y que me ha hecho mejorar increíble, pero a cosas que pensabas que no podías mejorar es el que lo has hecho mejorar. Y la verdad que en estos últimos años y todo este trabajo que llevo con él es una de las personas que yo quería tener aquí, que yo quería compartir un rato con él y una de las grandes personas que no se conoce y se debería conocer porque de lo mucho lo que hay en Motorsport en España depende de él. Depende de él, de Rosaleni y de toda esta gente que hay aquí detrás. Sí, hace gracia lo que comentabas, ¿no? De la confusión entre los dos Cristóbales, que es verdad que se lleva a confusión, porque claro, la gente no sabe que son dos. Entonces, sobre todo esto hacía gracia. Yo recuerdo cuando empecé a colaborar también en Car and Driver en su momento, que claro, cruzabas mails y de repente no sabías cuál te estaba respondiendo. Entonces sí que es divertido, es divertido. Pero es verdad que es un grupo humano muy, muy chulo. Y tú lo has dicho, Chemi. Además, todos nos juntamos, somos más o menos de edades parecidas, muchos más o menos, llegamos todos con una historia muy parecida. Y en la oportunidad de juntarnos, de hacer crecer algo, al final aquí, yo cuando doy el paso a la F1.es, luego se transforma en soymotor.com, es crecer desde cero como medio de comunicación, ¿no? Entonces es todo un proceso. Y es chulo pues hacerlo con gente que sabes que le gusta mucho el tema. De nuevo, se aprende mucho y está bien. Es un trabajo bastante intenso, que tiene calendarios muy largos, pero tiene cosas buenas. Y hay que echar muchas horas porque además tienes que estar gestionándolo y controlando
por lo menos desde tu parte, tienes que ir supervisando lo que hacemos todos. Sí, yo he virado un poco, es verdad que yo he virado un poco mi función. Es verdad que hace unos años quizás sí que estaba mucho más encima de rutina de redacción en el día a día. Ahora lo sigo estando, pero sí que los coches me ocupan, yo diría, el 80% de mi tiempo, ¿no? Entonces es verdad que ha cambiado un poquito el perfil, pero bueno, sí, seguimos ahí metidos. Luego llega un gran premio y se fusionan redacciones y más o menos todo el mundo sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer. Y es una máquina muy rodada. Es una máquina muy rodada que no significa que no se pueda hacer mejor, porque obviamente se puede hacer mejor y somos los primeros que nos gustaría cambiar algunas cosas, poder progresar, encontrar formas de ser más efectivos en la forma de comunicarnos y demás. Pero es chulo. Y es eso, que es divertido o es bonito ver que hay gente con mucho recorrido. Chemi, por ejemplo, pues, ¿qué te voy a contar? ¿No? Yo creo que es a nivel de colaboradores, de redactores, yo creo que es el más veterano con el que tengo relación de remontarnos en el pasado, ¿no? De llevar media vida juntos en redacción. Y contigo, Carlos, también sé que has colaborado mucho con él, entonces sí que es verdad que nosotros dos quizá hemos hablado menos, pero sí que te conozco desde hace rato también y es chulo, pues coincide aquí los tres. Sí, la verdad que de estar en contacto hablando Martí y yo, creo que es la primera vez. O sea que es un honor para mí el poder conocernos por fin. Sí que sabíamos quiénes éramos, pero eso, por fin poder tratar, está perfecto. Esto es un ejemplo muy claro de la cantidad de años que llevamos en el motorsport y que nos hacemos viejos ya. O sea, yo llegué con 18 años en 2011 y ahora tengo 31 y claro, tienes un campeonato de Europa ganado, otro que puede venir, un montón de tiros dados, no sé cuántas victorias en la pista, no sé cuántos directos hechos en el motor, artículos a cascoporro, noticias. Es que... Hombre, qué bien nos lo hemos pasado. Sí, no, y en vuestro caso es súper chulo, ¿no? Porque al final te paras a pensar, Chemi, y claro, tú empezaste analizando, haciendo numéricos hace ya más de 10 años, como bien dices, como un proyecto de ingeniero formándote, pero como un gran aficionado, que en el fondo es lo que somos todos, porque todos venimos del mismo origen, ¿no? Y luego has conseguido pues desarrollarlo y llevarlo a una carrera en ingeniería en pistas, que es el sueño, ¿no? Entonces está muy bien, está muy bien. Y es verdad que, claro, van pasando los años. Yo también lo pienso, que yo también durante muchos años era el joven, porque yo empecé a escribir con 14 años. Y claro, dices, ostras, pues vas a un circuito con 16 años y eres muy, muy joven y de repente pues ahora ya voy a presentaciones de coches y hay gente que es 6 años más joven que yo. Y dices, bueno, pues no, nos vamos haciendo mayores, pero es lo que hay. Y... Coges la foto que tenías de portada en la que te hemos estado promocionando, que te coges a ti. Sí, tengo que cambiar la foto. Porque no será el mismo. Tengo que cambiar la foto. Tengo que cambiar la foto. Esa me la hice, yo creo que me la hice con 17 años y era otro momento capilar de mi vida y tendría que cambiarlo. Pero es verdad que como Twitter lo tengo muy, muy abandonado, no le he prestado atención. Pero sí que es verdad que ya empieza a ser urgente. Sí, yo te quería preguntar, mi carrera sabemos cuál ha sido, la hemos comentado una vez. ¿Cómo ha llegado Martí Muñoz aquí? ¿Qué ha hecho? ¿Qué formación lleva? ¿Qué tiros ha pegado? ¿Cuál ha sido tu camino? Que nos has llevado aquí. Sí, yo creo que mi camino básicamente se resume en atreverte bastante cuando eres joven. O sea, yo en etapa formativa, estando en la ESO, pues ya empecé a colaborar. Prácticamente al mismo tiempo que estaba descubriendo la Fórmula 1, pues yo siempre había querido ser periodista, era mi sueño de infancia. No sabía exactamente cómo, pero sabía que me gustaba, la prensa deportiva me gustaba, porque al final, pues como todo deportista frustrado, ¿no? Pues los deportes son chulos y contarlos pues es una suerte. Y en un momento dado, pues me obsesioné mucho con la Fórmula 1 a niveles enfermizos y todo eso pues derivó en que me creé un blog sobre Fórmula 1, sobre 2010, empecé a escribir más sobre eso por mi cuenta y en un momento dado pues me crucé en el camino con el proyecto, entonces era df1.com, con Cristóbal Rosalén y familia. Y empecé a hacer colaboraciones muy, muy puntuales porque en el fondo, claro, yo era un estudiante y estaba haciendo otras cosas. Pero digamos que eso pues fue evolucionando. Hubo un momento en el que yo me salí del proyecto para ir al proyecto que fue la F1.es, donde llegué en 2014.
pero luego cuando Cristóbal y Antonio asumen el timón de la F1, pues básicamente nos volvemos a encontrar. Entonces yo durante todo este proceso yo he estudiado todo, entonces yo hice eso, bachillerato, universidad. En paralelo y sobre todo desde los años universitarios, pues sí que con una mayor dedicación horaria y yo hice lo que no habría que hacer para estar aquí con dos ingenieros, que es hacer el humanístico en bachillerato y periodismo en la universidad. Pero bueno, está bien. Y yo pues asumo pues que nunca, evidentemente el background es distinto, pero bueno, me prefiero centrarme más en la narrativa, en esforzarme en cómo intentar comunicar el mensaje, y ahí sí que pues creo que he hecho una evolución. Entonces, bueno, básicamente así. Y dedicación horaria, hice periodismo, he hecho un par de estudios posteriores enfocados sobre todo en la comunicación, y la Fórmula 1 siempre ha sido el constante. Es verdad que yo en paralelo he trabajado en comunicación de eventos, en cosas muy random. O sea, he hecho redes sociales para campeonatos de patinaje artístico, a campeonatos de hípica, a campeonatos de tenis. He colaborado. Entonces, bueno, yo creo que el mensaje, sobre todo, si quien se quiera dedicar a comunicación, es que no se espere, porque la titulación universitaria está bien, pero el valor es cero. Y tienes que estudiarlo para aprenderlo, pero tienes que buscarte la vida tú. Entonces yo creo que el mensaje es ese, que tan pronto como puedas, intenta aprender, y todo lo que hagas de más pues es ventaja que tienes sobre la gente que creyendo en el sistema pues quizá no tiene la experiencia laboral hasta que cumple 22, 23 años, se gradúa de la universidad. Entonces es todo bastante más difícil. Claro, Es importante también, como decías, el ir siendo un poco autodidacta, ir formándote, ir haciendo esos blogs, esos artículos por tu cuenta, sobre todo cuando te orientas hacia el periodismo o ese tipo de estudios. Sí, También, sí. de lo que habías comentado, me gustaría preguntarte por dónde llega el gusanillo de la Fórmula 1 a ti. Como a casi todos los que estamos aquí, que es en esos principios de los 2000, con Fernando Alonso en Renault, empezando a ganar carreras, y luego ya ese 2005-2006 donde gana el Mundial de Fórmula 1, o llega un poco más adelante con algo más de madurez, como habías mencionado tú, haces el blog en 2010, que es cuando Fernando Alonso ficha por Ferrari. Sí, a mí me llegó un poco más tarde. Evidentemente, pues vivo en este planeta, ¿no? Entonces, de 2005 y 2006 sí que fui bien consciente y del fenómeno, ¿no? Esto yo recuerdo en mi casa pasó. En mi casa nunca se había visto Fórmula 1 y 2005-2006, esos años, se veían las carreras. Entonces sí que recuerdo ver Fórmula 1. No la recuerdo como algo que en su momento me impactase demasiado, pero porque tampoco tenía muy claro hacia dónde tirar. Me gustaban los deportes, pero cualquier cosa. O sea, mi concepto de diversión era ver balonmano en Sportmanía en su momento, y yo con eso era feliz, y me gusta cualquier deporte realmente. O sea, yo creo que hay una narrativa en cada uno. Pero sí que en 2010 a mí me llega sobre todo con Jaime Alguersuari. Yo creo que cuando Jaime Alguersuari llega a la Fórmula 1 en 2009, se produce una situación rara en la que dices, ostras, de repente este chico es 5 años mayor que yo, entonces ya no es un adulto que lo vea muy lejos. Digo, yo podría, ¿sabes? Es de Barcelona como yo, edad más o menos similar, y en ese punto digo, ostras, alguien que se parece a mí, evidentemente no, porque procedemos de backgrounds completamente diferentes, pero alguien con el que te puedes identificar por ubicación, por edad, está haciendo esto. Y es entonces finales del año 2009 y sobre todo 2010 cuando me entró el bicho de la Fórmula 1 de una forma muy obsesiva. Yo por lo general soy una persona, o sobre todo antes, que podía ser muy obsesivo con un tema. Y ahí lo que se dio, o la razón por la que estoy aquí básicamente, es porque más o menos en ese periodo es donde empiezo a hacer cosas de Fórmula 1, con el blog, conozco a Cristóbal, a Josep Lluís Merlos también, intercambié correos electrónicos con él en 2010, súper amable, y le estaré siempre agradecido porque yo era un absoluto mindundi y me prestó atención respondiendo correos electrónicos y demás. Entonces, se genera un círculo vicioso, o virtuoso, mejor dicho, en el que una cosa lleva a la otra, ¿no? Entonces, 2010 es sobre todo
entrar muy a fondo en Fórmula 1, 2011 primera vez en el paddock, la fascinación del paddock, todo esto en una edad muy impresionable, y es por esto que sigo aquí. Si no, pues es posible que estuviera haciendo prensa deportiva, pero si no hubiera tenido toda esta red de contactos, hubiera conocido a toda esta gente ya de entrada, y conociendo cómo es mi personalidad, es posible que yo hubiera encontrado otro deporte, ¿sabes? Me gustaría la Fórmula 1, pero también me gusta el ciclismo, por ejemplo, pero no escribo de ciclismo. Ac- Entonces, es un Aquí hay poco una casualidad, una, realmente. aquí hay una cosa muy, muy, muy importante detrás de todo esto, lo que dice Martí, es que sobre todo es la importancia que tienes cuando eres un chaval, atreverte a lanzarte, a comunicar y a Mm, preguntar y a hablar. Es muy fácil cuando somos muy niños, no, mejor me callo, soledad. no tengo nada que decir, esta gente es demasiado importante para mí y realmente la manera en la que yo entré primero en Cara Driver fue básicamente por eso, yo cogí un artículo o una base de Excel que ahora la veo y me echo las manos a la cabeza de cómo carajos pueden mandarle semejante cosa a esta gente y sobre todo cómo me pudieron coger con lo que era. Pero es eso, atreverte, crecer y Mm, nunca parar de hacer cosas, nunca parar de comunicar, de hablar, de practicar, de mejorar, mejorar, mejorar. Y si eso lo sí, comunicas y lo llevas a una dirección de trabajo que te pueda marcar tu vida, vas a hacer cosas absolutamente impensables. Yo cuando empecé en 2012, ¿quién me iba a decir a mí que iba a llegar a la pista? ¿Quién me iba a decir a mí que iba a ganar carreras? ¿Quién me iba a decir que era campeón de Europa? Y ni de coña, o sea, ni de coña. Pero mm, paso a paso, paso a paso, paso a paso, por atreverte, por lanzarte y por ser tú, con esa decisión de a la mierda, mira, yo tito y ya está. Y lo que pase, pues entonces las cosas pasan. Las cosas pasan y te encuentras con que cosas como lo de Martí, como mi caso, como lo de mucha gente, por atreverse cuando era joven, es lo cuando mm. consigue luego resultados de mayor. Sí, y yo creo que es eso, que hay que perder el miedo a equivocarse, porque es que todos nos equivocamos, o sea, yo el primero. Y no te hablo de entonces, porque ahora leo historias que hacía antes y evidentemente pues flipo para mal, pero es que incluso si reviso una entrevista que hice hace 5 años, pues la haría distinto, y si hago ahora un vídeo de coches, hoy por ejemplo estábamos estrenando uno en el canal de YouTube, a la que lo empiezo a ver, ¿sabes? Me veo todos los fallos y dices, hostias, tío, ¿cómo es posible que lo hayas hecho así? No lo hayas hecho un poco mejor. Pero bueno, a base de practicar y Claro. de exponerte, pues vas ampliando esa zona de confort y poco a poco, pues quieres pensar, ¿no? Que vas mejorando en lo tuyo. Entonces sí, está bien. Y además es la Fórmula 1, al final el gran atractivo que tiene, yo creo, que vosotros lo veis, sois ingenieros, ¿no? Que el fondo es exactamente cómo funciona, pero sí que si lo ves desde una superficie o desde un punto más poético, es un deporte con mucha tela, ¿no? Hay muchas historias, y ahí pues es muy fácil fascinarte. Yo recuerdo pues eso, cuando empecé en Fórmula 1, comprarme libros que te contaban historias de cómo eran las carreras, el Gran Premio de Francia de 1906, que si los caballos tiraban los coches a la parrilla de salida, te hablan de cómo eran las carreras en los años 30, con toda la ingeniería alemana de Mercedes y Auto Union. O sea, es muy, muy fascinante, y es un mundo muy bonito. Sí, sí. Tiene, como todo deporte, pues tiene sus cosas malas, pero es que tiene mucha poesía. Y es un